Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes están presentes aquí en el aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a quienes nos siguen a través de las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Empezamos hoy una jornada, 2 jornadas, en un seminario de análisis de las propuestas de reformas electorales. A finales de en mayo, junio, empezaron a aparecer una serie de propuestas de los partidos políticos. Vale la pena decir, no vamos a analizar todas las propuestas que existen, sino simplemente las que se presentaron a nombre de los partidos, incluida, por supuesto, la que presentó el presidente, suscribiéndola él mismo. Serán 2 días de jornada para realmente poder analizar no solo el contenido de las propuestas, las materias que acometen, sino también, desde luego, su oportunidad. Agradezco mucho a todos ustedes su presencia, por supuesto, al director que nos va a hacer la inauguración formal y al doctor Woldenberg, no necesita presentación, que nos va a dar la conferencia magistral de inauguración y lo va a presentar también el doctor Salazar. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí estamos en la cuenta regresiva, sí, seguramente del área electoral. Este sí ya va a ser tu último evento que inauguras, salvo que Flavia invente algo otro día. Pues muy buenos días, gracias a ti, María. Sí, yo creo que será el último evento que me corresponde, al menos en el área electoral. Todavía hay otro par en los próximos 15 días, inaugurar como director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas después de 8 años de gestión. Y me da mucho gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes, y me da mucho gusto que este evento de materia electoral sea un evento en el cual iniciamos con la presencia, obviamente, de María Marván, incitadora, coordinadora de esta actividad, y de muchas otras en estas materias, en alianza, siempre en complicidad con Flavia Freydenberg, a quien saludo también mucho, y me da gusto que sea José Woldenberg quien dará la conferencia magistral de apertura de este evento. José Woldenberg no solamente es un referente a nivel internacional, no solamente nacional, en la construcción de instituciones y de reglas y de decisiones electorales, protagonista indiscutible de etapas muy importantes de la construcción institucional del andamiaje electoral mexicano en tiempos de transición y en tiempos de post-transición democrática, sino que también es un docente y un universitario distinguido de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma desde hace muchos años. Así que el hecho de que José esté el día de hoy para nosotros honra al instituto, y creo que además le da una apertura de contexto muy importante al seminario que iniciará el día de hoy. Saludo, entre otras personas, también a Arturo Sánchez Gutiérrez. Un gusto, Arturo, también importante constructor de institucionalidad electoral del país, exconsejero electoral y experto en estas materias, que estará en la primera mesa de trabajo el día de hoy con nosotros. El día de hoy, las 2 primeras mesas de trabajo están orientadas a revisar a las autoridades electorales, a la autoridad administrativa y posteriormente a la autoridad jurisdiccional. Son las 2 temáticas de la primera parte de la jornada. Ya luego entrarán a temas específicos, y la conferencia del día de mañana, de apertura de la jornada de mañana, estará a cargo del actual presidente del Instituto, del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, quien es además investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas desde hace años, obviamente con licencia para desempeñar su cargo, pero está adscrito a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. La temática no podría ser más relevante. En algún momento, pensando en estas brevísimas palabras de inauguración, por la mañana estuve en la tentación de decir que este era un tema que ya no deberíamos estar discutiendo porque era un tema superado, que habíamos nosotros trabajado desde los años 90 del siglo pasado. Y la verdad es que no es cierto. Yo creo que los temas de las instituciones, de las normas, de las reglas, de la organización, en este caso de los procesos electorales, son temas de permanente reflexión y permanente discusión en una sociedad democrática. Pueden haber buenas o malas coyunturas, buenas o malas ideas, buenas o malas propuestas, y para eso estamos, para analizarlas y ponderarlas en sus méritos y defectos. Pero lo que siempre será importante es que haya propuestas y que haya discusión sobre las reglas
y que haya respeto a las reglas una vez que las reglas han sido obviamente establecidas. Reglas en permanente discusión, deliberación y revisión no quiere decir reglas inoperantes y reglas ineficaces. Las reglas vigentes deben de observarse y deben de respetarse, pero pensar, por ejemplo, como se pensará en este seminario, cuáles son las mejores formas de la representación política, quienes somos promotores de la representación proporcional, prioritariamente, pues discutiremos en esa discusión. El propio régimen y sistema político en su conjunto merece la pena siempre estar sujeto a una revisión en la pertinencia de los regímenes presidencialistas parlamentarios. Son discusiones que tienen mucho tiempo, pero son discusiones que siempre son importantes. Yo creo que la clave, y aquí, bueno, los expertos serán los que lo dirán, es apuntalar las instituciones en clave democrática. En clave democrática y en clave que permita que las reglas del juego sean conocidas y respetadas por todos los actores. No quiero adelantarme en la que será la conferencia del maestro José Waldemar en unos minutos, pero que las reglas vengan acompañadas por el consenso de las fuerzas políticas, creo que es algo fundamental. La imparcialidad, objetividad del árbitro siempre va a ser crucial en un contexto democrático, la autonomía de las autoridades electorales frente al gobierno del país, al menos en el caso mexicano, es por demás necesaria, pertinente y vigente. Su relevancia no es una cuestión superada, y en ese sentido me parece que la senda que hemos adoptado ya desde hace varias décadas en México es la correcta. Y desde mi punto de vista lo que habría que hacer es, si se van a cambiar las reglas, es para consolidar esa tendencia y no para tener regresiones en un sentido que sería, digamos, potencialmente erosionador de la institucionalidad democrática que nos hemos tardado tanto tiempo en construir. Entonces, desde mi perspectiva, como investigador, no como director del instituto, si va a haber reformas que sea para consolidar y apuntalar la senda democrática y no para erosionar lo construido hasta el día de hoy. Esa sería, digamos, creo la clave que debe orientar la brújula de la reflexión de los actores políticos en las próximas semanas. Sin más, a mí me han invitado no a dar una opinión sustantiva, sino a dar una inauguración, cosa que hago con mucho gusto a nombre de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradeciéndoles a quienes hacen posible este evento y por supuesto a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto aquí en la sala centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como a quienes veo que un grupo numeroso de personas nos siguen a través de la plataforma Zoom y seguramente también de las redes del instituto. Agradezco al equipo organizador de esta actividad, Alejandra Caballero y el equipo de eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por, como siempre, estar puntuales y prolijos en la organización de las actividades institucionales. De nueva cuenta, María Marván, y dado que es el último evento que inauguro del área electoral de este instituto. Hugo Concha me dice, no, todavía hay otro. Sí, dije que hay otro par por ahí, pero del área electoral seguramente sí. Pues les deseo mucho éxito en estos trabajos y seguramente lo tendrán. Y por favor, no perdamos de vista la relevancia para nuestro país de una reflexión seria, de una reflexión profunda, de una reflexión ponderada sobre el tema que nos convoca el día de hoy. José Woldenberg, Pepe, muchísimas gracias por estar acá en el instituto. En verdad es un gusto tenerte con nosotros. María Marván, gracias por haber organizado esta actividad académica. Yo les dejaré la mesa y agradezco también a varias colegas, Paulina, Guadalupe, varios colegas, Tito, en fin, que Hugo mismo, que están por acá en esta actividad. Muy buenos días a todas y a todos. No haré... Creo que este es buen día para romper la tradición de ponernos de pie para inaugurar. Así no le heredo esa tradición a quien siga en el instituto, así que de directora o director. Así que siendo lunes 22 de agosto, sin pedirles que nos pongamos de pie, a las 10:10 de la mañana, declaro formalmente inaugurado este seminario para pensar y repensar las iniciativas de reformas electorales en el México actual. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Woldenberg, gran amigo de mío y por supuesto profesor de la universidad, de la institución. Muchísimas gracias por haber aceptado, Pepe. Muchas gracias, María. Tengo que empezar
agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas y muy especialmente a María Marván la invitación para estar con ustedes. Quiero agradecer muchísimo la presentación que ha hecho el director Pedro Salazar y aprovecho pues para felicitarlo por su gestión de 8 años. Ha sido, hasta donde yo alcanzo a ver, una gestión más que productiva y que ha hecho que el Instituto de Investigaciones Jurídicas sea un referente para muchos temas del debate público en nuestro país. Así que mucha suerte a futuro, Pedro, y muchas gracias por lo que has hecho. María me invitó para, no tanto, no tanto. Me invitó no para hablar de los proyectos de reforma electoral, del cual se van a ocupar otros, sino para subrayar la importancia del consenso en estos asuntos y para dar una panorámica muy general de cómo se han llevado a cabo las reformas político-electorales en el pasado. Y creo que es muy pertinente porque esa historia, si algo ilustra, son dos cosas. Primero, que el motor de las reformas electorales ha sido siempre la oposición y sus demandas. Eso ha sido lo que ha puesto en acto las reformas electorales, las 8. Y esta sería la primera que se hace para atender las reivindicaciones o demandas del gobierno, especialmente del presidente de la República. Y en segundo lugar, creo que esta exposición puede servir para valorar la importancia del consenso en esta materia. Yo sé, y ustedes saben mejor que yo, que por supuesto el Congreso puede tomar una serie de acuerdos, puede modificar las leyes con una mayoría simple, puede modificar la Constitución con una mayoría calificada, pero creo que en materia electoral es muy importante que las diferentes fuerzas políticas estén de acuerdo con el marco que va a regular su convivencia y su competencia. Entonces, empiezo a hacer este repaso, insisto, a vuelo de pájaro, de las 8 reformas. Como ustedes saben, la primera de este periodo fue la de 1977. ¿Qué sucedía en México en aquellos años? México era un país convulsionado, con conflictos políticos prácticamente en todas las áreas. Los años 70, los posteriores al movimiento estudiantil de 68, fueron años de movilizaciones en muchas universidades del país. Fueron años de la llamada insurgencia sindical. Fueron años en que apareció en México una guerrilla urbana y una guerrilla rural. Fueron años en los que hubo movimientos populares muy relevantes, que surgieron nuevas revistas, nuevos intentos de organización política, y sin embargo, México fue unas elecciones, las de 1976, con un solo candidato a la presidencia de la República. El licenciado López Portillo, que fue apoyado por el PRI, el PPS y el PAN. Ustedes lo saben, la oposición tradicional, el PAN, no postuló entonces un candidato porque en su asamblea ninguno de los precandidatos logró el 80% que sus estatutos señalaban para poder ser el candidato. Y el Partido Comunista Mexicano sí presentó una candidatura, la de Valentín Campa, un muy valorado, importante líder sindical, pero el Partido Comunista simple y llanamente no tenía registro. De tal suerte que con el 100% de los votos válidos tuvimos presidente. Bueno, creo que fue esa situación, la de un México convulsionado y unas elecciones de aparente unanimidad, lo que llamó la atención incluso en el propio gobierno. Y fue por ello que el presidente López Portillo instruyó a su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, a diseñar una reforma política. Por supuesto, una reforma política de cara a las exigencias de las oposiciones. Y para ello se llamó a una serie de audiencias donde participaron los partidos con registro y las organizaciones que querían registro.
donde participaron académicos, participaron periodistas, participaron representantes de organizaciones civiles. Es decir, hubo una consulta, sí, en el marco de un sistema de partido hegemónico. Todo el mundo sabía que eran los votos del PRI los que iban a definir al final los contenidos. Pero sin duda alguna, el resorte que movió la reforma fue la de atender las demandas opositoras. ¿Y qué sucedió con la reforma del 77? Es la reforma que abre la puerta a la incorporación de partidos políticos a los que se tenía artificialmente marginados del escenario institucional. 2, es la reforma que remodela la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo con aquellos 100 diputados plurinominales. Y es la reforma en la que se establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que por ello pueden gozar de una serie de derechos y de prerrogativas, lo cual hace que esto se fortalezca. Es decir, a pesar de que vivíamos en un sistema de partido hegemónico, el motor de la reforma fueron las demandas de las oposiciones. La segunda reforma fue del 86. ¿Qué acicateó esa reforma? Ya habían entrado varios partidos políticos, ya se había visto el impacto de esta nueva fórmula de integración de la Cámara de Diputados, pero muchas de las elecciones, sobre todo en los estados, seguían generando agudos conflictos postelectorales. Y por eso se llamó a unas nuevas audiencias que ahora se llevaron no solamente a cabo en la capital del país, sino también en varias sedes, en otras 4 ciudades de la República, donde se volvieron a escuchar a los partidos, a organizaciones civiles, académicos, a periodistas. Todavía, 1986, el PRI podía con sus propios votos modificar la Constitución. Pero otra vez, pues se llamaba a esas audiencias porque había una serie de reclamos desde las oposiciones. Hay que decirlo, la reforma de 1986 construyó la peor autoridad que se ha vivido en todo el periodo. Es aquella la Comisión Federal Electoral donde se introduce la representación proporcional de los partidos políticos, que llevó a que el PRI tuviese más votos en la Comisión Federal Electoral que todos los partidos juntos, e incluso sumándole a los representantes de los poderes públicos, el PRI tenía más votos. Es decir, fue la autoridad más facciosa que hemos tenido a lo largo de estos años. Pero incluso en esa reforma hubo avances importantes, como cuáles, por ejemplo. Se elevó de 100 a 200 el número de diputados plurinominales, lo cual podía, digamos, dar una representación más exacta. Claro, también se introdujo la cláusula de gobernabilidad, pero se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Fue la primera autoridad votada después de muchas décadas en la ciudad capital. Se acortaron los tiempos entre la emisión del voto y su cómputo. Antes de esta reforma del 86 se votaba un domingo y se empezaba el cómputo hasta el próximo domingo. De tal suerte que aquí se acortó. Se creó el primer tribunal electoral. Visto en retrospectiva, pues hoy sabemos que tenía facultades muy débiles, que era apenas un germen, pero ahí empieza la historia de los tribunales electorales en nuestro país, con la reforma del 86. Otra cosa muy importante que sucedió en esa reforma, se reglamentaron las prerrogativas. Parece obvio, pero entre 1977 y 1986, las prerrogativas de las que hablaba la ley las administraba realmente de manera discrecional la Secretaría de Gobernación. Ahora no, ahora por lo menos había reglas para el acceso a los medios de comunicación, para el financiamiento y demás.
Es decir, también esa reforma, que es quizá la más ambigua, la más contradictoria, de todas maneras incorporó demandas y exigencias de las oposiciones. Ya no digamos de la reforma de 89-90. Esta es una respuesta inmediata a la crisis postelectoral que se vivió en 1988. Ustedes lo saben, las elecciones de 1988 fueron las primeras elecciones presidenciales de la etapa moderna de México que fueron realmente competidas. Y sin embargo, todos sabemos pues que los votos no se computaron de manera transparente, de manera limpia. Y se generó pues la crisis postelectoral más grande que haya vivido México hasta ese momento, hasta 1988. Bueno, fue esa crisis postelectoral la que obligó a una nueva reforma electoral. Y creo que la reforma de 1989-90 es una de las más importantes que se han vivido en el país. Vean ustedes nada más lo que cambió. La Comisión Federal Electoral se tiró al cesto de la basura y se construyó una nueva institución que fue el Instituto Federal Electoral. Este mismo instituto fue obligado a hacer un nuevo padrón desde cero. Así como la Comisión Federal Electoral se tiró a la basura, el padrón con el que votamos en 1988 no sirvió ni como referencia para hacer el nuevo padrón electoral. Es la reforma también que crea al Tribunal Federal Electoral con mucho más facultades que el anterior, el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Es una reforma realmente importante, básicamente pactada entre el PRI y el PAN. Y vean ustedes, ya para esta fecha, el PRI ya no tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y entonces el PAN exigió y logró que la reforma empezara por la Constitución. Es decir, ahí donde el PRI no tenía la mayoría absoluta y estaba obligado a negociar. Recuerdo toda la especulación que se dio en los medios una vez que se aprobó la reforma constitucional. Ya ven, los columnistas todos somos más sagaces que las fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Se especuló que, claro, en el segundo momento, en el de la ley, pues el PRI desecharía muchos de los compromisos que había adquirido con el PAN. Bueno, para que eso no sucediera, lo recuerdo muy vívidamente, el diputado Juan Manuel Alcántara del PAN subió a tribuna y expuso en público en qué consistía el pacto en su totalidad. De tal suerte, es decir, que al decir vamos a votar por la Constitución, pero ya tenemos todos estos compromisos para la ley, eso sirvió para generar un contexto, llamémoslo de exigencia, que logró pues una de las reformas más importantes en la historia de México. La cuarta fue la de 1993 y ahí quizá, bueno, los más viejos de por aquí vamos a recordar cuál fue el disparador de la misma. En aquel entonces el presidente Salinas convocó, bueno, mejor dicho, el exsecretario de Hacienda, Ortiz Mena, convocó a un grupo de empresarios a su casa donde iba a estar el presidente Salinas. Y el presidente Salinas los invitó a financiar las actividades del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Seguramente uno de los empresarios convocados no le gustó el asunto y lo filtró a la prensa. Y esto salió en aquel entonces en el periódico El Economista. Y se armó pues un enorme escándalo. Y descubrimos una cosa, que el financiamiento privado a los partidos políticos simple y sencillamente no solamente no estaba prohibido, sino no estaba regulado. De tal suerte que lo que habían hecho el exministro de Hacienda y el presidente Salinas no era ilegal. En todo caso era inmoral y ilustraba pues una realidad
de la cual había que hacerse cargo. Y por eso fue lo que generó la reforma del 93, que en esa materia resultó realmente importante. Vean ustedes, los partidos políticos recibían dinero público desde 1977 y no estaban obligados a entregar informes de sus ingresos y gastos a nadie. A nadie. Esa reforma del 93 es la que estableció por primera vez la obligación de informar a la autoridad electoral de los ingresos y gastos de los partidos e hizo que la autoridad electoral fuera fiscalizadora del manejo de los recursos de los partidos. Esa reforma del 93 es la que reguló el financiamiento privado a los partidos políticos. Esa reforma fue la que permitió la existencia de observadores electorales durante las campañas. Y se introdujeron algunas medidas que hoy pueden parecer menores, pero que en su momento tuvieron su impacto. Yo recuerdo que se estableció la auditoría ciudadana al padrón. ¿Qué quería decir eso? Que en cada distrito se iban a poner los listados de los ciudadanos que votaban en ese distrito para que los ciudadanos interesados fueran a corroborar que sus datos estaban bien. Por supuesto que fueron muy pocos los ciudadanos que asistieron a eso, pero los partidos pudieron hacer algunos ejercicios de monitoreo para ver si el padrón electoral era correcto. Es decir, otra vez fue una reforma política electoral que respondía a muchas de las exigencias de las oposiciones. Y llegamos al 94. Esto es quizá lo más conocido. El país empezó sus elecciones hasta 1994 con la legislación existente. Pero ocurrió el levantamiento zapatista y luego el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Y ellos fueron un acicate para que los partidos políticos, todos, firmaran un pacto que tenía una intención: ofrecerse garantías mutuas de que la elección iba a salir y a conducirse de buena manera. Era una fórmula de decir, tenemos que cerrarle el paso a la violencia y fortalecer la vía pacífica institucional para nuestra competencia. Fue la primera reforma en la que participó y votó el Partido de la Revolución Democrática. Y quiero aquí hacer un paréntesis. A partir de esta reforma, todas las demás que vamos a ver, todas han sido por consenso. La de 1994 fue por consenso y sobre la marcha, porque ya estaban las elecciones corriendo, se instaló lo que se llamó en aquel entonces las mesas de Barcelona. ¿Por qué? Porque en la calle de Barcelona la Secretaría de Gobernación tenía unas oficinas alternas y ahí se reunía el secretario de Gobernación de emergencia, que fue el doctor Carpizo, al que se nombró en esa coyuntura, y los representantes de los partidos políticos. ¿Qué surgió? Bueno, la lista sería interminable, pero primero, se modificó la composición del Consejo General. En 1994, ya corriendo la elección, se sustituyeron a los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos. Y en esa misma operación legislativa, los partidos políticos perdieron su voto. De tal suerte que los votos de los consejeros ciudadanos fueron en ese consejo mayoría en relación a los representantes de los poderes constitucionales. Había entonces el secretario de Gobernación que presidía, 2 senadores, uno de la mayoría y uno de la minoría, 2 diputados, uno de la mayoría y uno de la minoría. Esos eran 5 votos y 6 de los consejeros ciudadanos. Por supuesto, los consejeros ciudadanos tampoco eran un bloque, pero fue la primera vez que los votos de esa figura inaugurada, la de los consejeros magistrados, tenían mayoría de votos en relación a los representantes partidistas
y de los poderes constitucionales. Los representantes partidistas quedaron ahí en el Consejo General, pero solamente con derecho a voz y no a voto. Creo que fue una reforma mayor en ese sentido. ¿Qué más surgió de ahí? Los observadores nacionales que se habían incorporado a la legislación un año antes, pero que solamente podían estar presentes durante la jornada electoral, a partir de 1994 podían estar en todos los eslabones del proceso electoral, lo cual es una verdadera observación. Si uno solamente ve el día de la elección, pues está viendo la punta del iceberg y no toda la construcción del proceso electoral. Fue la misma reforma donde se establecieron topes en los gastos de campaña. También se incrementó el tiempo de radio y televisión para los partidos. Fue el primer debate presidencial televisado de la historia del país. Bueno, el asunto de la tinta indeleble, la transmisión por televisión de los cierres de campaña de los partidos políticos, permitir a las Naciones Unidas o que una comisión de Naciones Unidas hiciera una evaluación del sistema electoral mexicano, que había sido pues, un sistema impermeable a la observación internacional. Fue la primera vez que se llevó a cabo el programa de resultados electorales preliminares, es decir, una reforma muy potente. Y si revisan ese listado, pues se darán cuenta que prácticamente todos esos eslabones fueron propuestos por los partidos opositores y que afortunadamente se aprobaron por la vía del consenso. En 1996 tenemos la sexta reforma, para mí la más abarcante de cuantas se hayan realizado. El presidente Zedillo llamó a los partidos políticos a trabajar de manera conjunta y a lo que él llamó a diseñar una reforma definitiva que acabara con los problemas en esta materia. Y la verdad es que sí fue una reforma que revisó prácticamente todo el listado de asuntos. Es quizá la reforma que tuvo más insumos, no solamente de los partidos. Por ejemplo, los consejeros ciudadanos de entonces hicimos una propuesta de puntos de reforma. Santiago Krill y José Agustín Ortiz Pinchetti armaron un seminario que se llamó del Castillo de Chapultepec, donde invitaron a muchas personas y finalmente presentaron sus propuestas. Hay un libro donde estaban Jacqueline Pechard y Guadalupe Pacheco, creo que Arturo Sánchez y demás, que también entregaron una propuesta de reforma. Ricardo Becerra, Aguirre, Lorenzo Córdoba y un servidor presentamos una propuesta. Es decir, hubo una gran cantidad de insumos, pero claro, como debe ser, lo fundamental lo negociaron los partidos políticos. Y por consenso, prácticamente se remodeló todo. Yo digo que es a partir de 1996 que podemos hablar de un IFE cabalmente autónomo. Es cuando, como ustedes saben, sale el gobierno de la organización de las elecciones, los representantes del Congreso ante el Consejo General pierden su voto, solamente los votos quedan en manos de los consejeros electorales, que por cierto desde entonces se llaman consejeros electorales. Creo que con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora sí, la vía jurisdiccional para resolver los problemas electorales queda asentada. Todavía en 1994, la calificación de la elección del presidente la hizo el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. A partir de la reforma del 96, todo eso se acabó. Muy importante, se modificaron las condiciones de la competencia. Los legisladores tomaron dos palancas muy, muy poderosas, que es el dinero y el acceso a los medios, para equilibrar las condiciones de la competencia. ¿Por qué ese era el tema entonces? Nadie reclamó en 1994 que los votos no se hubieran contado bien.
Eso ya, digamos, el 88 había quedado atrás. Pero las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Entonces, ese fue parte de la reforma. Se establece la elección del jefe de gobierno y de los entonces delegados en la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal. Las fórmulas de integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores fueron diseñadas en 1996 también, y se mantienen hasta la fecha. Es decir, otra vez vemos cómo es una reforma democratizadora, porque en buena medida, bueno, se hace por la vía del consenso y se toman en cuenta las preocupaciones de las fuerzas opositoras. En 2007, y trato de acelerar, esa reforma fue necesaria pues por el conflicto postelectoral que se vivió en el año 2006, y había, digamos, nuevas exigencias puestas en la mesa, por ejemplo, la compra de publicidad. Por eso en el 2007 se establece que ni los partidos políticos ni nadie más pueden comprar televisión, pueden comprar espacios en radio y televisión, y que su acceso será a través de los tiempos oficiales. Se establece, fíjense, esto pasa a veces de noche, se establece el procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierden su registro. Hasta antes de esta reforma de 2007, todos los partidos que perdieron su registro, realmente nadie sabe dónde acabaron sus bienes. Y uno puede presumir pues que muchos bienes que se generaron con dinero público es probable que haya acabado en manos privadas. Pero bueno, no había disposición legal ninguna. No sé, cuando pasan por la avenida Álvaro Obregón, ahí todavía ven el edificio del Partido Popular Socialista. No sé bien a bien quién lo administre ni nada, pero ahí está, porque es muy notorio y creo que ilustra lo que estoy diciendo. También se redujeron la duración de las campañas, se creó la unidad de fiscalización del IFE, algo muy importante. Gracias a esa reforma, el INE hoy, el IFE antier, podían trascender el secreto bancario y el secreto fiscal, algo que no podían hacer por lo menos de manera fluida antes. Es cuando se estableció que el IFE iba a administrar los tiempos en radio y televisión, etcétera, etcétera. Otra vez, el acicate fueron los reclamos de la oposición. Y la última, la del 2014, pues esa se dio en el marco del Pacto por México, ustedes recordarán. Luego de las elecciones, PRI, PAN, PRD, pues se dieron cuenta que no tenían los votos suficientes para por sí mismo modificar nada. Y lo que yo reivindico, más allá del contenido del pacto, que es otro asunto, es la virtud del pacto. O sea, tomaron nota que uno a uno, simple y sencillamente, no podían modificar la ley, y que lo mejor era hacer un esfuerzo de concertación, de negociación, de acuerdo, y hacer un programa muy ambicioso de reformas. Cada uno de ustedes seguramente tiene una opinión sobre todas y cada una de esas reformas. No se trata de eso del asunto. Pero sí hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, al que se sumó el PRD, puso sobre la mesa que primero lo electoral. Si se quería desbrozar toda la agenda, primero tenías que ver lo electoral. Y bueno, se estableció el nuevo sistema de fiscalización. A partir de esta reforma, ahora la fiscalización se hace par y paso, de tal suerte que si uno rebasa el tope de gastos de campaña, hoy sí se puede anular una elección, cosa que no se podía hacer antes del año 2014. Se estableció la convergencia de los calendarios electorales, se estableció desde la ley que debería haber una comisión de fiscalización en el Consejo General. Bueno, entre las nuevas causales de nulidad, insisto, está esta de rebasar el nuevo tope de campaña. También se estableció la coorganización de las elecciones locales entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales, y una nueva integración del Consejo General. Ahora son 11 los consejeros. A la Junta se agregaron los titulares de la Unidad de Fiscalización, de Contencioso Electoral y de vinculación con los OPLES, pero no les sigo. ¿Qué he querido ilustrar ante ustedes? Uno,
que el motor de las reformas siempre ha sido las exigencias y demandas de las oposiciones, a las cuales se han respondido de una u otra manera. Pero ese ha sido el motor. Esta que plantea el presidente sería la primera desde 1977 que se hiciera por voluntad, exigencia o necesidad del presidente de la República. Y segundo, tal y como están las cosas, o por lo menos tal y como está esa propuesta, es muy difícil, yo diría imposible, afortunadamente, que se llegara a un consenso. Y esto del consenso es muy relevante. Lo decía desde el inicio, pero con esto cierra. Yo sé que los congresos trabajan con mayorías y con minorías. Yo sé que en muchos casos, con una mayoría simple se puede modificar una ley. Y sé que con una mayoría calificada se puede modificar la Constitución. Eso lo sabemos todos. Pero esta materia en particular, que es la que regula la competencia entre las diversas fuerzas políticas, lo óptimo, no estoy hablando de lo legal o ilegal, lo óptimo es que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque son las reglas bajo las cuales van a actuar. Y esto no es una pretensión para hoy. Las últimas 4 reformas han sido por consenso, lo cual demuestra que se puede hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Desde luego el recorrido que nos haces sobre la historia de la construcción de las instituciones electorales en México, en el México democrático, nos ilustra claramente la importancia del consenso. Como bien dices, nada más faltaba que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no supieran que se pueden aprobar leyes sin tener la mayoría. Yo creo que también hay que reconocer de lo que nos dices todo el proceso de construcción de esos consensos, es decir, los consensos se construyeron desde audiencias anteriores, si llegaron al Congreso y se pudieron votar, es por todo el proceso anterior que ahora echamos de menos. No ha habido audiencias, no hay diagnóstico, mucho menos ganas de escuchar las necesidades de los otros. Quienes conocemos a Woldenberg desde hace muchos años sabemos que entre sus muchas características, además de la inteligencia, el compromiso con la democracia, es la puntualidad. Y a las 11 empieza clases, así es que tenemos chance de una pregunta para que él salga corriendo al 10 para las 11, como nos advirtió desde que aceptó. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario? Por ser la que levantó la mano más aprisa. Muchísimas gracias. ¿Por qué no sería factible la reforma que está proponiendo el presidente de la República? Bueno, factible es si logra los votos. La oposición ha dicho que no pasará porque la ve como una propuesta regresiva. Y a mí me da gusto que no tenga los votos porque sí me lo parece. Mire, le voy a poner nada más 2 ejemplos. Eso es una propuesta muy amplia. En México hemos venido discutiendo cómo debe integrarse la autoridad electoral, pues prácticamente desde la primera reforma, desde 1977. ¿Por qué? Pues porque la autoridad tiene que dar garantías de imparcialidad a todos. Una autoridad que no es imparcial, simple y sencillamente no puede cumplir con su función. Yo sostengo que hoy, por ejemplo, la forma de elegir a los consejeros, pues en principio está bien diseñada. ¿Por qué? Porque salen de un proceso complejo y requieren del acuerdo de los partidos. ¿Cuál es ese proceso? Sale la convocatoria, se inscriben, hay un comité técnico que está integrado por personas que salen de diferentes, que son propuestas, ¿no? Que son designadas por diferentes instituciones, unas por la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, otros por el INAI, otros por la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, esas personas califican a los candidatos e integran quintetas. De esas quintetas, ahora sí, la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, muy importante, tiene que designarlos. Es decir,
Por supuesto, como todo, la construcción humana, eso se puede mejorar. Pero la intención es que los consejeros pues estén por encima de las pasiones partidistas y no sean sus correas de transmisión. ¿Qué propone el presidente para nombrar a consejeros y a magistrados? Propone que todos votemos por ellos. ¿Quién los propone? 20 el presidente, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores y 20 la Suprema Corte. Es decir, va a haber 60 candidatos. Y vamos a ir a votar todos por ellos. Suena que es muy democrático. El pequeño detalle es que aquellos que quieran ser consejeros, simple y sencillamente no tienen implantación a lo largo y ancho del país. Decirlo de otra manera, no son políticos. ¿Qué tendrían que hacer si quieren ganar? Pues establecer alguna alianza con las únicas estructuras que están implantadas a lo largo y ancho del país, y eso se llama partidos políticos. Ahí empezaría, pero imagínense que sucediera lo siguiente, que no es muy lejano, que de los 20 que propuso el presidente, los 7 ganadores salgan de ahí. Ahora tendríamos 7 consejeros electorales propuestos por el presidente de la República, que es de donde venimos escapando. Es decir, nosotros, los mexicanos, o sea, México, tuvo en el pasado órganos electorales facciosos que generaron conflictos sin fin y que hizo que la credibilidad en las elecciones a veces no estuviera en cero, sino en bajo cero. Entonces, esta propuesta que hace el presidente, lo digo en serio, es quizá la peor desde 1986, por facciosa. Entonces, creo que por eso los partidos políticos pues, no quieren entrar. Y otro ejemplo, nada más, que creo muy importante. Se pretende que ahora los partidos políticos no tengan financiamiento público para actividades ordinarias. Suena muy bien. El desprestigio de los partidos es mucho y cada vez que se dice, pues les vamos a bajar, hay mucha gente que aplaude. Pero hay que pensarlo de manera más fría. Y yo recordaría pues la discusión de 1996, que es la que creó este sistema de financiamiento. ¿Por qué se optó porque el financiamiento público fuera preeminente sobre el privado? Por 3 razones. 1, es más transparente. 2, nos iba a ayudar a equilibrar las condiciones de la competencia. Y 3, para que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Y yo creo que esos 3 objetivos del 96 se mantienen vivos. Entonces, de darle solamente financiamiento a los partidos políticos para las elecciones es no entender que los partidos políticos son instituciones permanentes y que eso nos conviene a todos. Entonces, por supuesto que si se logran las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no se le da la vuelta por los congresos locales, se puede modificar. Pero tal y como están las cosas, bueno, tal y como está la propuesta del presidente, yo diría que ojalá no pase. Esa es mi convicción. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos su presencia, su atención, la pregunta. A María, de veras, la invitación a estar con todos ustedes y pues les deseo lo mejor en el desarrollo de estos trabajos. Muchísimas gracias.